La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Recordemos un poco rápidamente lo que ha sido esta serie. El primer tema, cuando abrimos esta serie, hacía referencia Rubén a través de el Jireh más que una provisión. Rubén nos hablaba acerca de los atributos de Dios en cuanto a Dios como proveedor. Entonces, él nos decía que Dios nos provee, amén, por su amor, nos provee porque Él es fiel, amén, nos provee porque es soberano, es decir, Él nos provee cuando Él quiere, en el tiempo que quiere y en la forma que quiere, que además es un Padre generoso, amén, es decir, cuando provee de manera generosa, de manera integral. Y también nos compartía la enseñanza de Abraham, de ese encuentro que tuvo Dios con Abraham por ser obediente al entregar a su hijo, como un principio de obediencia. Seguido, tuvimos la oportunidad de Carlos Charris, que nos habló acerca del tema ambición silenciosa, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Ambición silenciosa, en el cual él nos dejó 3 principios poderosos y que también es menester ahora recordarles. El primer principio hablaba de que la provisión de Dios para nuestra vida se debe a que tenemos que ser pacientes. Segundo, a que tenemos que ser sabios. Y tercero, a que debemos ser diligentes. Finalmente, el sábado anterior, mi esposa estuvo hablando en el tema, en el título, sé de algo más, ¿cierto? Y allí nos pudimos también conocer aquel encuentro que tuvo aquella mujer samaritana con el maestro, que iba al encuentro de proveer agua, pero no sabía que Dios le iba a proveer de manera integral. Amén. Entonces, chicos, en esta noche, yo me anticipé para mañana. En esta noche, chicos, quiero hablarles del tema cuando Dios agenda mi vida. Amén. Empiezo diciendo, chicos, que cuando estudiaba en el colegio, hace muy poco, de verdad, que yo todavía sigo siendo joven, amén, me marcó la frase de un profesor que me decía, bueno, no me decía a mí, le decía a todos, le decía, no hay plazo ni fecha que no se cumpla en el calendario. Pero lo curioso de esto es que él lo decía constantemente cuando estábamos a vísperas de un examen, de una exposición importante. Claramente quería atemorizarnos, ¿cierto? O generar expectativa. Desde luego que yo particularmente tenía expectativa y al mismo tiempo tenía un poco de temor, porque sabía que el día del examen tenía una fecha y que se iba a dar, o cualquier otro tipo de compromiso, ¿cierto? Pero esa frase quedó guardada en mi corazón, en el sentido de que muy sabia, sobre todo porque es una realidad. No hay fecha ni plazo que no se cumpla en el calendario. No hay nada, no hay cosa que Dios no haya determinado que se va a cumplir en el calendario de Dios. Entonces, chicos, seguramente nosotros como jóvenes hemos proyectado muchas cosas en nuestra vida. Hemos planeado, nos hemos organizado de tal manera que hemos dicho, seguramente a tal edad ya estaré estudiando esto, a tal edad seguramente ya tendré un excelente trabajo. Cuando esté en esta posición, cuando esté en esta condición,
seguramente voy a tener un vehículo, una casa, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y nos condicionamos firmemente en que tiene que darse esa fecha, en que tiene que darse como tal, sin ninguna espera, tiene que cumplirse como sea. Es decir, damos como un ultimátum, ¿cierto? En que tiene que darse en mi forma, en mis condiciones y en mi tiempo. Sabemos que un ultimátum no es más que una declaración en la cual se fijan plazos y requisitos para cumplir un objetivo. Pero chicos, ¿qué ocurre cuando planeamos nuestra vida con una fecha precisa, con cada meta, pero en el transcurso antes de llegar a la fecha estimada, resulta que las cosas no resultan? Valga la redundancia, resulta que eso que esperamos no se ha dado o no se dio. Eso que habíamos anotado en nuestra agenda, en nuestro calendario, firmemente convencidos de que se iba a dar, no se dio. Entonces empezamos a renunciar, empezamos a declinar todas esas cosas que habíamos colocado en nuestra agenda. Y en el peor de los casos, nuestro corazón empieza a desfallecer y se convierte seguramente en una frustración. ¿Cierto? Y seguramente pensamos, porque no se dio en la fecha que pensaba, no se va a dar. Pero hoy precisamente, chicos, quiero hablarles de eso, que es Dios finalmente que quiere que nuestra vida esté, que nuestra agenda esté en las manos de Dios. Amén. Y en medio de cuando nosotros entendemos y le damos esa potestad a Dios de que Él lleve nuestra agenda, seguramente veremos la provisión, la fidelidad, y Él además nos ayudará con nuestros temores, nuestros errores, nuestros plazos y nuestras esperas. Pero hoy quiero hablarles de unos puntos supremamente importantes que ocurren en nosotros cuando Dios agenda nuestras vidas. Primer punto, confianza y seguridad en los tiempos de Dios. Vamos a leer en Salmos 31:15. Salmos 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En esta oportunidad, chicos, este es un versículo que considero uno de mis favoritos. Considero que también ha marcado mi vida profundamente en cada temporada que he vivido. Pero al leer este versículo, comprendo primero que Dios controla nuestra vida por completo. Cuando nosotros dejamos a Dios, le dejamos a Dios nuestra agenda, lo primero que debemos entender es que tenemos que darle a Dios nuestra vida por completo. Amén. Recordemos en esta ocasión que David sabía perfectamente en quién descansaba su confianza. Su confianza descansaba en aquel que también es llamado el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y David era consciente de que Dios había estado en cada una de sus temporadas. Cuando David era un joven, era un niño, estuvo Dios. Cuando seguramente David se topó con aquel león, también estaba Dios. Cuando David fue a la guerra y tuvo ese encuentro con Goliat, seguramente estaba Dios. Y en las demás
temporadas y situaciones de la vida de David, Dios siempre estuvo. Y por lo tanto, David reconocía constantemente de que quien tenía el control de su vida por completo era Dios. Y por eso tenía esa expresión de confianza en decir que en tus manos están mis tiempos. Por eso, chicos, esta es una declaración poderosa de confianza y de seguridad. Si ustedes quieren empezar a comprender y a entender los tiempos de Dios, esta declaración es el inicio para poder entregarle a Dios todo por cuanto somos. Como segundo, en este primer punto de confianza y seguridad en Dios, es que Dios tiene cuidado de nosotros. El salmista David sabía y reconocía, tenía la convicción fuertemente de que a pesar de las circunstancias difíciles, adversas, siempre Dios iba a estar al cuidado de él. Sabía además que esas circunstancias eran temporales, que esas circunstancias no iban a permanecer, sino que eran por un breve tiempo. Y sabía además que el cuidado de Dios y su favor era permanente. Eran permanentes en todo tiempo, en todo modo y en todo lugar. Entonces, chicos, lo que nosotros podamos estar viviendo hoy, esa circunstancia temporal, no significa que Dios nos ha abandonado. No significa que Dios no tiene cuidado de ti. Más bien la pregunta es, ¿en dónde estás colocando tu confianza en los tiempos donde más necesitas hacerlo? Entonces recordemos que David, en medio de esta cita, se encontraba asediado, perseguido, rodeado por sus enemigos. Es decir, David temía profundamente por su vida, temía que en cualquier momento podía ir tras de él. Pero David tenía la convicción firme en que si Dios estuvo con él en todas sus temporadas, ahora tenía fuertemente la seguridad en decir que en las manos de Dios estaban sus tiempos. Amén. Asimismo ocurre en nuestra vida, chicos, cuando nosotros depositamos completamente sin reservas nuestra confianza delante de Dios. Pues Dios es quien nos guía en nuestras decisiones, quien nos direcciona en nuestras acciones y que seguramente nos direcciona para también honrarlo. Entonces, en cada momento de nuestra vida, chicos, tenemos que tener la confianza en Dios, porque sabemos que su confianza es permanente. Amén. Y sabemos que en medio de cualquier circunstancia, adversidad, su cuidado siempre será igual, no va a variar. Tercer punto en este, literal C, en este punto en el que nos encontramos. No es igual temor al futuro que seguro en sus manos. Esta es seguramente una de las situaciones que ataca o que se vive constantemente en la juventud, el temor al futuro. Seguramente es una palabra muy conocida y que vivimos a diario en el temor al futuro. El salmista David reconocía en este versículo que su destino y su calendario estaba depositado y seguro en las manos de Dios.
No va a haber un mejor lugar seguro, confiado, que estar en las manos de Dios, que confiar en nuestras propias emociones. El miedo al futuro nos roba la paz del presente y también no nos permite comprender el propósito que Dios quiere para nosotros. Por eso, chicos, el temor al futuro es una circunstancia que no puede invalidar lo que Dios quiera hacer. Y por eso nuestra seguridad está en sus manos y no en nuestras emociones. El salmista David seguramente no conocía el resultado de su vida, no sabía en ese instante qué iba a pasar, si más adelante iba a ser acechado por sus enemigos, si iba a perder la vida o si iba a dejar de cumplir en algunas circunstancias el propósito de Dios. Lo único que sabía el salmista David era que Dios estuvo en cada temporada de su vida y que Dios iba a estar también en el futuro. Amén. Que Dios iba a estar en cada proceso. Amén. Por eso, chicos, los procesos son importantes en nuestra vida. Los procesos son fundamentales y esenciales para poder comprender lo que Dios quiere hacer. Amén. Y también en los procesos, el Señor también nos provee. En esos procesos vemos también la provisión diaria de Dios. Porque Dios siempre ve el resultado. Amén. Y conoce el futuro de cada uno de nosotros. No nos ve por nuestro proceso, por lo que estamos viviendo, sino que Él ve lo que va a ser de ti más adelante. Amén. Y cómo se va a glorificar Él en medio de ese resultado que Dios tiene para ti. Entonces, chicos, el Señor nos dice hoy que debemos perseverar y estar atentos y confiados en Él, no en nuestros tiempos, no en nuestras fechas, no en nuestro calendario, sino en su agenda. Amén. Y en medio de estas circunstancias que podamos vivir en el temor al futuro, el Señor nos recuerda en Isaías 26:3. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, chicos, el Señor en medio de la incertidumbre del futuro, Él quiere de nosotros que descansemos en su paz. Él nos provee la paz que necesitamos para poder descansar en Él y en sus tiempos. Él nos provee lo justo y lo necesario para nosotros ser perseverantes en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso hoy debemos decirle al temor, al miedo, que la paz que Dios nos da es la única garantía para estar tranquilos y confiados en lo que Dios quiere para nosotros. Punto número 2, el dolor no condiciona el futuro que Dios ha preparado. Quiero leer con ustedes también Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Vamos a leer una historia bastante significativa y que también para mí particularmente ha impactado mi vida. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor,
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La historia de Jabes es bastante impresionante. Me sorprende que en el libro de Crónicas, un libro que menciona la genealogía del pueblo de Dios, se detiene exclusivamente en algo particular, y es sobre Jabes. Y le dedica 2 versículos acerca de la vida de este hombre. Sorprende que Jabes fue concebido en dolor. Es decir, Jabes, y su nombre precisamente viene de ahí. Es decir, Jabes significaba dolor. Pensemos un momento en que como aquel hombre que condicionalmente le ponen un nombre que se llama dolor, ¿cómo podría vivir cada día y con qué esperanza si estaba destinado a eso, al dolor? Estaba destinado al fracaso, estaba destinado seguramente a cosas difíciles y adversas. Pero dice la palabra de Dios que Jabes fue el más ilustre de sus hermanos. Y fue el más ilustre de sus hermanos porque confió en Dios y no confió en la condición y en el dolor en el cual se había dicho de él. Amén. Cualquier circunstancia que podamos estar viviendo de dolor, difíciles, adversas, no condiciona en lo absoluto lo que Dios quiere hacer en ti. No condiciona lo que Dios ha preparado en medio de ti. Si quizás hoy pensamos que las circunstancias son completamente adversas a donde queremos llegar, a donde queremos quizás en un futuro lograr, déjame decirte que tú no te mueves por eso. Te mueves por lo que hagas y en cómo enfrentes hoy eso, como lo hizo Jabes, y es donde quiero detenerme. Jabes entendió que la oración era la llave. Jabes entendió que a pesar de que había sido marcado en medio de su vida, de su nacimiento, por dolor y que estaba destinado al fracaso, entendió que la única manera de poder romper, interrumpir ese destino era a través de la oración. Por eso hoy más que nunca debemos comprender y entender que la oración es la llave que va a cambiar nuestro futuro. Pero este futuro tiene que estar condicionado a que debemos entregarle nuestra vida a Dios, como lo decíamos en el punto anterior. Jabes oró, dice que reconoció que la bendición y la provisión venía directamente de Dios. Jabes sabía que la provisión y la bendición no venía de nuestras capacidades, de lo que podíamos lograr alcanzar, sino que venía directamente de Dios. Porque Jabes no tenía ni la menor posibilidad de tener un futuro bueno. Y dice que la oración de Jabes fue un clamor tan profundo que fue escuchado por Dios. Y aquí también quiero detenerme y es que la oración
que exclamó Jabes era una oración personal. No era una oración trivial, no era una oración rutinaria, era una oración personal. Lo que significa que nosotros, si queremos entender la provisión de Dios y estar en la agenda de Dios, debemos tener una profunda intimidad con Dios. Jabes sabía que la bendición y la provisión de Dios venía directamente del Señor. Y sabía que su historia, su decadencia, su error o las etiquetas no eran el final. Por eso hoy quiero dejarles, y es que no dejen de insistir en la oración personal. No dejen de insistir en aquella oración profunda e íntima que denota una relación profunda con el Padre. Como segundo, en esta historia de Jabes, quiero también resaltar en que la provisión que recibió Jabes fue inagotable. Y aquí cuando digo inagotable, no me refiero propiamente a lo que recibió materialmente Jabes, porque en el versículo dice, hay una parte que dice, ensancha mi territorio, sino que la provisión inagotable se ve reflejada en que Jabes reconoció que la presencia de Dios tenía que ir con él, que la presencia de Dios tenía que ser una realidad en su vida. Y por eso dice, si tu mano estuviera conmigo. Amén. Y eso es lo que Dios también quiere que hoy recordemos. La verdadera provisión viene cuando sabemos que todo lo que hacemos es por su mano. Amén. Como también algún día dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Entonces, Jabes tenía la convicción profunda en que iba a ser bendecido, iba a ser provisionado, porque Dios iba a estar con él, porque la mano de Dios iba a estar en medio de él, a pesar de su historia, a pesar de su dolor, y que su realidad y que su provisión, sería una realidad en su vida, en cada fecha de su calendario. Con esto quiero decirles que si nosotros comprendemos y oramos a Dios de que su mano esté constantemente con nosotros, no va a haber una fecha de nuestro calendario en el cual Dios no sea nuestro proveedor. Punto número 3. Y este punto también me encanta. Dice, mientras esperamos. Vamos a leer Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Amén. Cuando Dios agenda nuestra vida, sabemos que la espera en la que nos encontramos es fundamental para ser procesados. Es fundamental para estar alineados con lo que Dios quiere. Y por eso, mientras estamos en la espera de lo que Dios va a hacer, nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo siguiente. Primero, debemos prepararnos. Mientras esperamos, depende de nosotros exclusivamente cuál va a ser nuestra actitud.
Si es una actitud pasiva, créeme que no estás preparándote. En cambio, si es una actitud activa, seguramente estás preparándote y entiendes que en medio de la espera, en medio de esa etapa de espera, entiendes que el Señor te provee día a día con sus recursos para cuando llegue esa lluvia temprana o tardía. Es decir, va a depender de nuestra actitud en cómo los tiempos de Dios se aceleran, en cómo los tiempos de Dios se anticipan. Va a depender si nosotros en medio de la espera creemos en la provisión diaria, creemos en los pequeños detalles. Por eso es fundamental en que las cosas pequeñas no pueden ser despreciadas, porque en lo pequeño está el proceso y está la preparación para algo grande. Y mientras esperas, mientras te preparas, es fundamental que tomes decisiones correctas. Es fundamental que también entiendas que la espera no va a ser para siempre, que la espera no va a perdurar por mucho. Depende pues entonces de nosotros cuál va a ser nuestra actitud para prepararnos en medio de esa etapa o de esa temporada. Porque en medio de la espera no es una espera sin sentido, sino que también se cultiva la paciencia y el carácter. Hace mucho tiempo viví en medio de mi casa, en medio de mi familia, una situación financiera muy fuerte. Recuerdo que yo estaba en la universidad, me encontraba como en tercero o cuarto año de Derecho, y pasó una circunstancia difícil que hasta complicado de comprender, porque seguramente cuando uno le pasa cosas, a veces uno no entiende. Cuando uno dice o cree o dice, Señor, pero no entiendo por qué me pasa esto. Si yo creo que he obrado bien, creo que he tomado buenas decisiones. Pero en medio de esa situación difícil, que no la comprendía en ese instante cuando estaba ocurriendo, entendí profundamente y directamente el yiré de Dios. En medio de esa temporada, en mi casa pasaron situaciones complejas en donde la provisión se vio afectada. En donde quizás la provisión física que venía propiamente de mi padre ya no estaba. Por eso, en medio de esos días se hicieron eternos, se hicieron complejos. Fueron días de duda, fueron días seguramente de impaciencia, pero en medio de cada día el Señor nos iba sosteniendo. En medio de cada día pude ver la provisión de Dios. Y aquello que seguramente aparentemente se veía comprometido por la falta de dinero, solamente fue una excusa para que Dios se glorificara. Y en medio de esa situación también aprendí que cada día traía su propio afán. Recuerdo que desarrollé mucho esa frase porque eran días angustiosos días de afanes en los que personalmente quería alcanzar, traer
dinero para mi casa y las cosas no se daban. Pero en esos momentos también entendí tiempos difíciles que Dios también usa a otras personas para proveernos. Que Dios también coloca ese sentir, esa carga para ser de provisión. Y en todo esto también entendí que la prueba producía paciencia. En medio de cada prueba, nosotros, si la vivimos y la comprendemos, tendremos paciencia. Por eso les decía que en medio de la preparación, el Señor, Dios espera de nosotros que cultivemos paciencia y carácter. Y fueron días seguidos donde también pude comprender el misterio de la intercesión, de que no solamente la provisión era física, sino que la provisión a través de la intercesión de personas, de hermanos, de la congregación, también nos sostenía día tras día. Amén. Hasta que lo que más me sorprende en medio de ese momento de mi vida es que ninguna situación, ninguna meta dejó de cumplirse. Todo lo contrario, se observaba cómo Dios, evidenciábamos cómo Dios día tras día nos proveía y estaba más cerca. Por eso, chicos, la preparación y la prueba es fundamental también para conocer al Dios que provee. En medio también de este punto, mientras esperamos, es fundamental ser agradecidos y estar alegres. Recordemos también que lo que acabamos de leer empieza: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Cuando le permitimos a Dios agendar nuestra vida, sabemos y reconocemos que el tiempo de la lluvia temprana y tardía tendrá una fecha. Por lo tanto, mientras esperamos, nosotros debemos ser agradecidos y estar alegres. Y precisamente recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y es bien difícil estar alegres y estar gozosos en medio de una adversidad. Es muy difícil. Pero el Señor nos invita a que podamos estar alegres y gozosos, porque en medio de eso también va a reflejar nuestra convicción de que Dios maneja nuestra vida, de que Dios maneja los hilos de nuestra vida. Y aquí también es fundamental, chicos, es que cuando estemos en medio de estas circunstancias difíciles, adversas, que seguramente intentarán robar la paz, que seguramente intentarán distraernos de lo que Dios ha prometido para nosotros, es fundamental tomar decisiones correctas. Por eso, mientras que esperamos, seamos alegres y agradecidos. Pero también significa que no nos podemos comparar con el proceso que vive otra persona. Significa que no podemos guardar en nuestro corazón y pensar y decir por qué esta persona está bendecida, por qué esta persona ahora
tiene esto, ¿verdad? Pero no sabemos cuál fue el proceso que esa persona vivió para estar donde está, ¿verdad? No sabemos entonces qué vivió esa persona profundamente con Dios para estar en ese lugar. Y cuando nosotros nos comparamos con el proceso de otras personas, también podemos llegar al punto de frustrarnos. Podemos llegar al punto de no comprender entonces cuál es el proceso que Dios quiere para mi vida. Amén. Y resulta, chicos, que cada proceso en particular que vivamos personalmente es especial, exclusivo, es diferente para cada uno de nosotros. Amén. Por eso no podremos entender el proceso de los demás si antes no hemos llevado el proceso de una buena manera. Por eso seamos agradecidos, seamos alegres, como decía el profeta Joel. Estar alegres y esperar, porque Dios ha dado la primera lluvia y hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y tardía. Si Dios antes ya lo había hecho, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Si ya Dios me proveyó, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Joel dice que el mismo Dios que mandó la lluvia también seguirá proveyendo con su lluvia temprana y tardía. Punto número 4. La agenda de Dios es mejor que la nuestra. Vamos a leer en Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí observamos, chicos, que tenemos en nuestro lado a un Dios que todopoderoso. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios todopoderoso? Lo tenemos de nuestro lado para hacer cosas mucho más allá de lo que pensamos, mucho más allá de lo que imaginamos, mucho más allá de lo que alguna vez programamos en nuestra agenda, en nuestro calendario. Pero debemos darle la autoridad de que Él maneje nuestra vida por completo. Seguramente cada uno de nosotros hemos experimentado el amor de Dios en muchas facetas. Seguramente hemos visto testimonios o hemos escuchado también de otras personas cosas que Dios hace, ¿verdad? Y oramos y decimos: Señor, tú eres poderoso, tus pensamientos son mucho más grandes que los míos. Pero resulta que no le damos la potestad y la autoridad a Dios para que Él esté en nuestra vida. A veces tomamos decisiones, fijamos fechas en nuestro calendario sin ni siquiera consultarle a Dios, sin ni siquiera decirle: Señor, esta es tu voluntad. Señor, estoy haciendo lo correcto. Oh Señor, ¿será que tú estás en medio de esto? Si queremos que Dios cumpla nuestras expectativas y vaya mucho más allá de nuestro presente, debemos entender y comprender que la agenda la maneja Dios.
que la agenda la maneja el Dios del principio y del fin. Y seguramente cuando le demos esa potestad a Dios, Él va a direccionarnos y Él será quien maneje nuestro proveedor, sea nuestro proveedor en todo el sentido de la palabra. Por eso hoy la noticia es que Dios quiere que le entregues absolutamente todo. Y todo es todo. Tus reservas, tus condiciones, tus afanes, tus miedos, tus sueños, tus ilusiones, para que Él sea guiándote a puerto seguro. Punto número 2, en este último punto, resultados. Finalmente, Misión Josué, en medio de esta temporada, Dios quiere recordarnos y decirnos que la provisión de Dios es entender y tener la convicción y la confianza que los resultados serán mejores, que los resultados irán mucho más allá de lo que alguna vez quisimos proyectar en algo. Amén. Que alguna vez dijimos, para esta fecha voy a estar así, pero resulta que Dios, quien conoce los tiempos, sabe que seguramente te va a bendecir, pero no en esa fecha, sino en otra. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida. El Señor quiere ser el autor de tu vida en todo el sentido de la palabra. Si caminamos con Dios, aquel que conoce nuestros tiempos, el futuro dejará de dar miedo. Si empezamos a creer y a caminar con Dios, el futuro ya no será incierto, sino que será esperado con alegría, con gozo, como lo decía también el profeta Joel, y será esperado mucho más allá de lo que alguna vez pudimos contemplar. Por eso, chicos, hoy el Señor quiere recordarles que las circunstancias que hoy viven no marcarán el propósito que Dios ha escrito en su agenda. Amén. Pero la oración de nosotros debe ser: en tus manos están mis tiempos. La oración de hoy debe ser: Señor, como la oración de Jabes, que tu mano esté conmigo. Y también como lo que decía el profeta Joel, alegraos y gozaos, porque Dios hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y tardía. Amén. Quiero que se coloquen en pie. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Dios. Dile allí: Señor, tú eres mi seguridad. Usted
Gracias, Dios. Amor, cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Dios. Tus Gracias, Dios. cuerdas de amor cayeron sobre mí. Vamos, cántale con gozo y alegría, amén. Porque Él es nuestra seguridad y nuestra confianza. Porque en sus manos están mis tiempos. Porque Él gobierna nuestra vida. Es tu amor el que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. Misión Josué, debemos esperar en el Señor. Debemos esperar en nuestro Padre, quien maneja los tiempos. Debemos descansar en su soberanía, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Basta ya de hacer planes sin Él. Basta ya de proponer metas sin que Dios esté. Dios quiere hoy manejar tu vida por completo. Quiere llevarte a puerto seguro y quiere ser de ti una provisión diaria que día a día te prepare en cada temporada de tu vida. Aunque hoy la situación sea difícil, adversa, aunque hoy las posibilidades sean pocas, aunque hoy el destino diga que no vas a poder conseguir esto, que estoy solo, que no cuento con el apoyo de las personas más cercanas, déjame decirte hoy que Dios ha estado contigo en cada momento de tu vida y que no te ha soltado, que no te ha dejado y que no te dejará. Y que el futuro que Él tiene para ti ha sido escrito en su calendario. Que el futuro que Dios tiene para ti tiene fecha. Pero no postergues más esas fechas. No postergues más lo que sabes que debes hacer. Si hoy quieres que el Señor bendiga tu vida como una provisión integral y que le dices, Señor, maneja mis tiempos, pasa en este lugar. Si quieres, Señor, necesito que hables a mi vida en medio de esta temporada. Si quieres que el Señor te ministre en esta noche, pasa a este lugar. El Señor va a obrar poderosamente, pero debemos tomar la decisión hoy de decirle, Señor, aquí estoy yo, Dios. Maneja mi futuro, Dios, porque quizás no encuentro posibilidades.
pero sé, Dios, que tú tienes un futuro glorioso para mí, Dios. Sé, Señor, que aunque las condiciones me digan lo contrario, mi confianza y mi seguridad está en ti, Dios. Como aquella oración de Jabes que dijo: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, pero que tu mano esté conmigo. Asimismo, el Señor quiere obrar, pero debes entregarle tu vida por completo a Dios. Si quizás has pensado y has dicho: Dios, ¿por qué no se me ha dado esto? ¿Por qué no se me ha dado aquello? Si quizás dices en tu corazón: Señor, tengo miedo, porque en medio de mi casa, no tengo posibilidades, porque en medio de mi casa no tengo un destino, Señor. El Señor hoy quiere romper con toda atadura y todo miedo que te impide entregarle todo a Dios. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.